Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre, estamos acá. ¿Quién les habla? Martín Imer junto al Seba de las Artes. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Martín? Estamos empezando a seguir lo que habías dicho la vez pasada, ¿no? Se nos vienen películas interesantes para hablar, pero justamente en realidad vamos a hacer, me parece, hoy un puente hacia una de esas películas, ¿no? Un repaso medio que nos gusta hacer repasos. Exactamente, sí. Nos toca, ahí va, lo que te digo, un puente hacia una nueva película, para hablar de alguien que creo que nos gusta mucho a los dos. Sí, exactamente. En este caso, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de uno de los directores más populares, podría decirse, de su época, uno de los directores más reconocidos y más celebrados del siglo XXI, Ujú. podría decirse en general, ¿no? Es un director que construyó su carrera en el siglo XXI. Estamos hablando de el británico Christopher Nolan. Como te comentaba, uno de los realizadores más notables del siglo XXI, uno de los pocos directores, podría pensar, que y fue capaz de construir una carrera en base a su nombre, Ujú. ¿no? Porque la realidad es que puedo pensar en pocos directores con ese nivel con ese nivel de importancia y ese nivel de ¿cómo lo puedo decir, no? De reconocimiento de marca en el público. El Claro. público ve el nombre y ya sabe de quién estamos hablando o lo recuerda con una película o va genuinamente al cine porque, bueno, la dirige tal persona. Por ende, podemos decir que es uno de los directores más exitosos de este siglo XXI, junto a muy pocos, podría decirte Jordan Peele y alguno más. Sí, Pero que consigan que sus películas se vean en base al nombre del autor en el siglo sí, XXI en el y siglo podés XXI. contarlos con las manos. Sí, Y serían, sí, Nolan, Jordan Peele. Yo creo que Wes Anderson, obviamente en un público, menos cantidad de público, me parece que es un nombre que más o menos se asocia con un cine. Es eso, ¿no? Que antes pasaba mucho, mucho más. Y ahora es muy raro. Por eso también, más para el cine que hace Nolan. Es decir mucho para mí de alguien hoy, es decir mucho. sí, sin dudas. Y sin dudas es también el resultado de una carrera inteligente que supo también moverse muy habilidosamente por lo que fue primero el cine independiente, un breve paso por el cine independiente y luego una explosión de popularidad con películas muy talentosas también que vamos a repasar ahora y bueno, también de otros productos que supieron desafiar también lo que fue y lo que es el mainstream. En ese caso me parece que ya podemos comenzar con la primera de ellas, una película que bueno, fue el debut totalmente independiente de Christopher Nolan. Estamos hablando de Following, el seguidor, una película que el seguidor creo que fue el título, no sé si era La latinoamericano verdad o en no España. sabría decirte si tuvo incluso título en español, la verdad. Yo siempre la conocí en inglés porque era una peli bastante, como Sí, decís vos, muy independiente. Es una película además de una hora casi, en sí, realidad. Una una hora hora, y sí, muy una hora poco. 10, una hora, sí. Una película muy, muy corta. El seguidor es el título que tiene en Google, así Ujú. que yo me voy a No, basar en confiemos, ese título, confiemos. vamos a Sí, sí. confiar. Una película que ya desde el primer momento mostraba una personalidad muy particular detrás de cámaras y una muestra de estilo también, ¿no? Esta historia de un escritor que comenzaba a seguir gente en la calle, él se transformaba en una especie de voyeurista de personas a las cuales seguía en pos de inspiración, a veces simplemente en pos de que parecía una persona interesante, extraña, y bueno, lo que finalmente resulta ser una trama criminal cuando este escritor comienza a seguir un ladrón. Como les comentaba, ya es una película que tempranamente muestra señales de estilo, señales de forma, es una película que está narrada con una estructura no lineal,
por ende la película constantemente hace saltos en el tiempo, cuenta la película desde varios puntos temporales diferentes, y eso permite que se desarrolle un suspenso a partir de escenas futuras que terminan mostrando situaciones bastante tensas, bastante turbias, que luego hayan una explicación al final. Eh, a mí me gusta muchísimo esta película, me parece un gran debut, me parece un debut muy inteligente, muy interesante, hecho realmente con muchísima confianza, ¿no? También el hecho de hacer una película tan exigente para el espectador, tan compleja desde el montaje, sin duda me parece que hablaba de un realizador que realmente tenía mucha fe en sí mismo y en sus ideas. Sí, sin duda. Yo sé que vos la viste hace poco de nuevo. Sí, la vi hace muy poquito. Yo es una película que además, o sea, tengo y la tengo en mi colección. Primero porque me encanta Nolan, pero además porque me pareció realmente que fue en realidad creo que la última que vi de él cuando hice el repaso un poco hacia atrás en su momento en alguna película que me faltaba ver de él. Y me quedé muy sorprendido porque me pensé que iba a encontrar algo quizá algo menor. También esa cosa de una duración de una hora uno pensaría, qué poco, pero en realidad es también... lo recuerdo como una película que lograba mucho con tan poco y además mostraba todas... es una película que es muy gracioso. Ves esta película y ves Memento después y cierra absolutamente todo. Sí, Porque es como que acá Nolan ya introduce cosas que veremos mucho más adelante en su carrera, pero estoy hablando de años y años y años después. Y las introduce de acá. todas. Claro, creo que en Sí, todas, en tema estructuras, en tema... O sea, al menos esos intereses me parece están acá desde un lugar me encanta cómo está en un lugar, claro, muy humilde, en realidad. Y lo hace también a través de un género que me gustaría incluso verlo visitar de nuevo. Esa especie de como, ese llamémosle, thriller, thriller, sí, ¿no? thriller criminal. Claro, thriller criminal, pero un poco más bajado a tierra. Porque yo creo que con las cosas criminales y los thrillers se ha pasado un poco más a la acción. Pero acá hay algo mucho más, mucho más me parece que interesante también con el giro, con la estructura. Bueno, es una película que vos mismo dijiste, me contabas el otro día, yo no sabía que hay una versión ordenada, ¿no? De otra Sí, manera. sí, sí. Bueno, en el DVD, en el DVD de Criterion incluso, y el primero de Sony, hay una opción para verla cronológicamente. También pasó con una edición especial de Memento, que si vos seguías un puzzle del menú, podías desbloquear una versión que se veía cronológicamente. Pero yo siento que estas películas eh, ganan mucho con la forma en las que están hechas, ¿no? Porque me parece que justamente gana en tensión, gana en suspenso, pero también me parece que son parte de una estructura que está muy pulida. Por ende, si vos la ves de otra manera, en realidad lo que estás haciendo es destripar la forma en la que fue pensada y la forma en la que fue totalmente pensada y ejecutada, ¿no? Y eso no me parece que contribuya mucho al disfrute. No, obviamente siempre me parece que fue estructurada para esa manera. Lo mismo con Memento. Pero en realidad me gusta eso. Primero porque habla de otras épocas, ¿no? Habla de otras épocas donde el cine nos decía, bueno, ¿quieren una versión del Sí, director? Acá tienen. sí, ¿Quieren sí. una versión distinta? Acá tienen para seguir explorando una película. ¿Qué tiene eso, no? Me parece que esta, Memento también, son películas que está bueno también volver a explorar Sí, justo ayer hablábamos de lo que era, bueno, la época dorada de las ediciones en DVD, ¿no? De cómo esas películas terminaban teniendo una vida aparte en los extras, en todos esos tipos de cosas copadas de ediciones. Y esta también, ¿no? Realmente es interesantísimo ver cómo se planeó otra versión de la película también, Ujú. ¿no? Claro, ¿dónde se vio o sea, es lo que te digo, al día de hoy ni tendrías esa versión ordenada, ¿dónde se vio que la encontrarías jugando con el menú? Eso es Claro, tan de los 2000, por ejemplo. sí, sí, muy 2000 muy 2000. Y Y bueno, bueno, pasamos al 2000 ahora, y tenemos que pasar al pasemos, 2000. exactamente. Tenemos que pasar al 2000 y a lo que fue ya eh, una primera gran película y también una revelación total, ¿no? Following era una película que se hizo, ya les digo, con muy poco presupuesto, se hizo con $6.000. Wow.
Y sirvió, sí, y sirvió para, bueno, revelar el talento de Nolan a nivel mundial y lo que le permitió luego acceder a un presupuesto discreto, pero más grande sin duda, que fue entre los 5 y los 9 millones, para finalmente dar paso a Memento. Una de, o como se conoce de varias maneras en Latinoamérica, Memento, Insomnio, no, Insomnio por la otra. No, te Memento, pasaste. Amnesia, Amnesia puede Amnesia ser, sí. también, sí, yo la he visto en Netflix con el título Amnesia. Bueno, finalmente esta fue la película que hizo que un poco se moviera más el nombre de Christopher Nolan, se barajara el nombre de Christopher Nolan y el primer éxito también de este director, una película muy pero muy conocida al día de hoy, una de las películas más importantes de Christopher Nolan, pero yo me atrevo a decir incluso que es mi favorita. Ujú. Es una película muy interesante. También continúa la vía del thriller y continúa también una estructura que es no lineal porque de hecho empieza con el final y va avanzando al revés. Digamos que a medida que avanza la trama vamos viendo en realidad la película de forma invertida. Vamos viendo todo lo que llevó a esa primera escena que es el final. De la misma manera no me acuerdo si ese mismo año o un año después salió Irreversible, que Ujú. también tenía la misma estructura. Esta era una película que cada vez que tenía que pasar de una escena a otra solucionaba ese problema bueno, ese problema narrativo, ese problema de la fluidez entre escenas con pequeños insertos de una secuencia en blanco y negro que también contribuía a entender más lo que pasaba con la trama, porque es una trama, bueno, de nuevo, ¿no? Bastante compleja, Ujú. bastante complicada de seguir, pero que eventualmente, eso, en el final, si prestabas buena atención a lo que estaba pasando, entendías todo, ¿no? Por supuesto que es una película difícil de seguir y realmente muy, también muy ambiciosa, ¿no? Ya dos películas primeras en donde la ambición era muy evidente y muy grande. Sí, a ver, es un poco lo que te decía recién. Es como que Following casi parece una antesala a lo que es esto donde se apuesta más, se juega, como decís vos, es cierto, la ambición. Pero también demuestra para mí algo que es algo que voy a mencionar mucho ahora hablando de Nolan, que tiene que ver con esa confianza a la hora de narrar. No solo en la confianza en el espectador para poder seguir la estructura que plantea acá, sino también confiando en que, bueno, esta forma tan atípica es la mejor manera de contar esta historia. Y es la forma en que esta historia justamente se hace tan impactante. Porque la gracia de la película justamente es que por más que empiece en el final y vaya hacia atrás, la película sigue teniendo giros, sigue teniendo momentos interesantes, sigue teniendo un final para mí fantástico, ¿no? Yo es como que yo en ese sentido tengo esta película un poco como a veces recuerdo a veces del 2000 por ahí también, El Sexto Sentido, esas películas que tienen como un final con un giro tan bueno, tan efectivo. Que claro, como que todas las piezas de la película te encajan y te encajan sobre el final y es como que esas cosas que te vuelan la cabeza, ¿no? Sí, sin Yo dudas. recuerdo la primera vez que la vi me pasó eso un poco. Digo, ¿qué película? La forma de seguir, la forma de y llegar al final y decir, ah, todo funciona. Y es otra película, además de esas, que volvés a ver y funcionan incluso más de alguna manera, porque uno puede seguirla mejor, puede ver también la forma en que Nolan decide estructurar, que es quizás la forma más extraña que presentó de narrar. Bueno, más adelante me parece que vamos a hablar de otra, pero que le funciona muy bien y una vez más son como, son como las semillas también de un montón de cosas que sigue mostrando después, que eso me parece muy importante. Es cierto que no siguió haciendo este cine también porque se pasó a presupuestos más grandes y otro tipo de Sí. cine que bueno. Pero para mí, qué importante es que nunca haya abandonado este tipo de gancho y este tipo de elemento, que es lo que hace para mí a Memento tan especial. Que tiene que ver con obviamente con la estructura. La trama también es genial porque se engancha la estructura, obviamente. Sin Eh, dudas. pero hay un montón de cosas acá que me parece que, especialmente para el momento donde se estrenó,
fue una película muy impactante y todavía creo que lo es. Y yo entiendo cuando decís que entiendo que pueda ser tu favorita o alguien me pueda decir es sin duda su mejor película, porque realmente casi de alguna manera es una especie de debut y empezar por acá es mucho, es decir mucho. Sí, e incluso es bien como decías, ¿no? Es una película que te logra enganchar, incluso ya sabiendo las cosas que eventualmente pasan. No es una película que viva en base a un giro final Ujú. o a bueno, las revelaciones de la media hora final, sino que es una película que realmente te atrapa mucho justamente por la forma, que a ver, es una muy buena trampa, es un muy buen enganche, pero sin dudas también te va dando pistas de una forma muy, pero muy bien pensada, está muy calculada y realmente me parece que es una ejecución impecable, ¿no? Me parece que es una ejecución bueno, puede tener algún agujero de guión, yo qué sé. Pero me parece que la gracia de ese tipo de productos es que cuando no te das cuenta o cuando la disfrutás a pesar de agujeros de guión y eso, es porque el producto es bueno. Ujú. Y me parece que acá no lo es tanto, no lo hay tantas, y realmente funciona todo muy bien, está todo muy pensado y está todo muy, ya te digo, muy bien ejecutado. Eso, esta película fue ya un primer éxito de taquilla para Nolan, porque fue una película muy discreta, pero y justamente con muy bajo presupuesto, que logró una muy buena repercusión y recaudación, y eso permitió que Nolan comenzara a avanzar en una carrera en Hollywood, ¿no? Sí. Y antes de consagrarse a lo grande con la trilogía de Batman, Nolan tuvo una prueba, podríamos decir, en Hollywood, una prueba a ver si podía tener acceso a mayores presupuestos y cómo sería cómo sería ese director en un ambiente distinto. Ahí llegó Noches Blancas, Insomnio, una película también otro thriller policial, psicológico, pero ya bastante distinto a estas dos películas iniciales. Es una película, bueno, lineal, ya eso es un cambio radical a lo que venía haciendo Nolan, también una película muy de estudio, una remake, también esta es la primera película y si mal no recuerdo, la única que Nolan no participó en el guión, sino que sencillamente dirigió y también es una película, bueno, con toda la factura y con todo el pedigree de una película de estudio, ¿no? Fue la primera película que Christopher Nolan hace con Warner Brothers, una relación que, bueno, luego estaría muy presente a lo largo de su carrera. Sí. Esta es una película que trata de un detective que llega a un pueblito de Alaska, un pueblito que no tiene noche, un pueblito en el que todos los días es de día, para investigar el asesinato de una chiquitina menor de edad. Lo que ocurre es que, bueno, esa condición climática comienza a afectar al protagonista, además de otros factores que están a su alrededor, toda una denuncia de corrupción, y finalmente el asesino comienza a hacer un juego psicológico y de chantaje con el policía cuando ese policía accidentalmente mata a su compañero. Es una película de estudio, pero hay que decir que es una película muy sólida, es una película muy entretenida. Yo no vi la versión original, no sabría hacer las comparaciones, pero me parece que es una película de la que no se puede decir mucho en realidad porque es una película más bien discreta, pero sí es una película bastante entretenida, bien hecha, sólida. No, es de ese tipo de películas que eran, bueno, películas medianas y sin embargo funcionales, ¿no? Rendidoras. Es que sólido está, es esa la palabra, me parece que la define, pero me gusta mucho la descripción, como claro, hablas en realidad de una película de estudio.
pensar en una película de estudio así hoy es inviable, porque ya no, Sí, justamente ese medio presupuesto ya no es tan común. Pero en esa época podías tener buenos thrillers. En este caso, sí, un remake que me parece que le quita un poco el brillo a lo que tiene que ver con Nolan y su filmografía, porque simplemente realmente de alguna manera siempre ha sido un poco autor de todas sus obras, junto obviamente a algunos colaboradores que siempre aparecen, pero hay algo lo que me encantó la descripción, porque para hablar de esta película me parece más interesante justamente mencionarla en ese camino hacia lo que viene después. Es como una película que de alguna manera lo vemos que no está tan involucrado como pudo haber estado en las anteriores, donde él no puede quizá poner esos elementos que a esta altura ya eran de alguna manera habituales, pero al menos se mantiene un poco en su género, tiene una buena película porque le dan el remake de una película que yo entiendo que es más o menos igual a esta, por lo que tengo entendido, yo no la vi la original, pero siempre escuché que es más o menos muy parecida. Pero claro, qué importante es en ese camino, como decías vos, es una película un poco donde, bueno, te vamos a probar, ¿no? Te vamos a dar un thriller de estudio, vas a entrar por las puertas de Warner, unas puertas que, como decís vos, son muy importantes y de las que vamos a hablar más adelante. Y bueno, da esas... Entrega una película muy sólida que da un poco esa seguridad, me parece, para todo lo que viene después. sí, sin Que, dudas. que es esa un poco la parte importante, ¿no? Que le dieron, digo, alguien con menos talento, especialmente por un remake, capaz que hacía algo más habitual, menos interesante. Pero es una película que está buena. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, o sea, un muy buen cast, un buen thriller con un buen concepto, que se hace interesante. Me parece que está un poco. La tenemos un poco menos valorada también por la compañía en la que se encuentra, ¿no? Porque Sí, sin realmente la de dudas. Nolan me parece una filmografía que sí. Que como mucho puede haber una película un poco menor, pero no menos interesante, por ejemplo. Y en este caso me encontré una película que es interesante y que es sólida. Quizá es lo más bajo, pero decir que esto es lo más bajo me parece que es bueno igual. O sea, Sí, no, sin no. dudas. Sí, sin Este. dudas. Estamos hablando ahora de una filmografía, eh, que ya tiene tres buenas películas. Y el hecho de que la tercera, que es esta, sea la menor, incluso siendo una película que realmente está muy bien, Ujú. bueno, eso ya habla muy bien de director y habla también del voto de confianza que eventualmente le dieron, ¿no? A Christopher Nolan en Hollywood. Ujú. Sí, bueno, es ese voto de confianza también. Eh, es que por eso me gusta también. Es como, te das cuenta cómo va subiendo escalones, ¿no? Porque además pasaron en un momento en su carrera, vas a ver que pasan de darle un voto de confianza a él A más o darle, menos bueno, pidiendo, sí, sí, pidiendo sí, y ellos diciendo que sí. sí, Que sin eso también dudas. es muy poco común hoy, muy poco común. Sí, sí, sin dudas. Ya que, bueno, finalmente luego de Insomnia llegó lo que sería, bueno, un antes y un después, sin dudas, para Christopher Nolan, pero también incluso podría decir que un antes y después para todo Para el... mucho, sí, sí. Sí, yo no quiero decir tal vez una expresión que sea demasiado, demasiado grande, demasiado, o pueda sonar exagerada, pero yo creo que no digo, No, no exacto. Yo sé lo que exagero. vas a decir, exageralo porque me Sí, parece que tenés razón. sí, yo creo que no exagero. Creo que fue la película que marcó lo que sería el cine después de este momento. Ujú. Y lo que sería el cine, el blockbuster, y lo que serían, bueno, las apuestas de lo que sería lo que terminamos consumiendo hasta el día de hoy. Hablo, por supuesto, de Batman Inicia, película del 2005, en donde, bueno, se hace un reboot total del personaje de Batman, y se hace con un estilo más realista, se hace con un estilo depurado de las excentricidades que plagaban al personaje. No olvidemos que la última vez que habíamos visto al personaje en el cine había sido con Batman y Robin, de George Schumacher con George Clooney. Por ende, bueno, esta fue una apuesta total a un regreso de ese Batman mucho más oscuro que se había visto en las películas de Tim Burton, pero también con un total cable a tierra en Claro. todo lo que tiene que ver con personajes, villanos, locaciones, gadgets del superhéroe. Sin duda es una película que traía al personaje a los tiempos modernos
y lo hacía desde un punto de vista muy pesimista, muy, bueno, traído a la tierra, ¿no? Traído a lo que era nuestra realidad. De repente vos veías a Batman en locaciones muy reales y con un estilo muy, muy, me sale la palabra en inglés, greedy, Sí, un poco, sí. que es un poco eso, ¿no? Un estilo muy rudo. Más Sí, allá que más en con una una ciudad película, gótica sí, que sí, una era ciudad gótica que estaba que en era, quiebra, era una sí, penumbra, pero es que sí, 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 hay muchos chistes, sí, con la segunda que vino después, como de la nada Ciudad Gótica, no sé, pasó a limpiarse, entró otra luz, porque en la primera es tanta, está tan devastada sí, toda. está No hay un devastada, plano donde sí, haya, no sé, luz, un sí, medio sí, tanque con fuego, ¿no? sí, sí, Y todo bajo fondo, todo así. La primera Batman Begins es muy así. Es hasta gracioso, te diré, pero le queda muy bien. queda muy bien, es un estilo, bueno, tiene algo de lo que sería, bueno, Batman año uno de Frank Miller, ¿no? En lo que es influencia de cómic, que también mostraba una ciudad muy en la ruina, y realmente ya era, bueno, sentando las bases de lo que sería luego el cine de superhéroes, ¿no? Un cine alejado de excentricidades, más allá de que, bueno, ya había abierto también paso X-Men en esa época, pero sin duda Batman Inicia fue el inicio de algo más. Fue el inicio de repente películas que se tomaban más en serio, que no eran películas ya de superhéroes, eran películas. Claro. Y me parece que eso fue lo que separa las películas de X-Men, que son muy buenas, de las películas de Batman. De repente las películas de Batman lograron atraer, ya con Batman Inicia, ¿no? Y después con lo que pasaría después, lograron atraer un público no tan acostumbrado a películas de acción, a películas, perdón, de superhéroes, y lo hicieron con una forma muy, muy particular, ¿no? Muy personal, muy traída a tierra. De repente no eran ni siquiera películas de superhéroes, eran películas de acción, criminales, en las que, bueno, pasaba justo en el medio que estaba Batman. Claro, es que es muchas veces lo que cuando hablan de ellas hablan un poco de eso. Me parece que lo que hace Nolan acá es justamente va a los cómics para sacar la idea más importante que es que le dice, no, le dice al público vendiendo la película, imagínense que Batman fuera un personaje real o fuera un ser humano un poco. Sí, Porque claro, para esa época lo último que habíamos visto era Batman y Robin, donde estábamos lejos de eso, ¿no? Estábamos bastante lejos de ese concepto tan simple quizá. Y es cierto, me parece que no solo cambió el cine de superhéroes, que además después se empezó a volver mucho más popular, sino que además, otra cosa, muchas películas intentaron imitar mucho de Nolan, intentaron ir en, hagámoslo más oscuro, hagámoslo más... Que esa nunca fue, me parece que nunca se entendió muy bien a veces la elección y tenía que ver más con, no, hagamos al personaje más humano y el resto va a ir acompañado de él. A ver, la llegada de Iron Man me parece que proviene de un lugar medio similar. Pongamos en el cine a un personaje que no es perfecto, ¿no? Y lo que tiene justamente este Batman es que es heroico, es tal, pero es también... aprende un montón de cosas durante la película y comete también un montón de errores hasta convertirse un poco en el Batman que queremos. Y también me parece que propone un personaje a un Batman que se hace bastante único, me parece, en pantalla. Y que tiene que ver con la facilidad de, bueno, que hoy quizás es más fácil encontrarlo, pero no sé si con tantas libertades. De traigamos a un director que sepa hacer buen cine, que tenga un interés en los thrills, que tenga un interés en los personajes, que tenga interés en un montón de cosas, y demos una película que habitualmente es de género, y dejemos que encuentre, como decís vos, dejemos que encuentre esos otros géneros, que salgan de ese personaje, y dejemos también que se desarrolle el personaje como algo interesante. Y me parece que es eso. Bueno, James Bond me parece que el reboot que se hizo de él también me parece que estaba un poco inspirado también en las películas de Bourne, que es otro cine que me parece fue importante también para ese cambio, digamos, de paradigma en la superproducción. Pero esta película me parece que de Batman marcó un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa si estos personajes que tenemos definidos de forma tan sencilla, qué pasa si les damos un lugar para desarrollarlos? ¿Qué pasa si encontramos problemas que tengan que resolver? Porque también son esas cosas, me parece que las que también ayudan a que la acción, después los thrills, se vuelvan también interesantes, porque nos importa quién está en el medio. Y Batman Begins hacía eso
Y es una película que con el tiempo he ido apreciando más y más y más. Porque es una que por lo general vuelvo a ver y como que no me decepciona nunca, ¿no? Es como que me ha pasado con otras películas de Nolan que a veces estoy un poco más arriba, un poco más abajo. Pero siempre vuelvo a Batman Begins y veo muy bien todos esos inicios, todos esos cimientos para tantas cosas. Y me parece que no exageraste vos cuando dijiste que es una película que de alguna manera marca un antes y un después. Yo al Sí, menos cuando la vi en su momento lo sentía así, se sentía así. sí, sí, sin dudas. Y finalmente, bueno, lo que termina pasando con la carrera de Nolan es que comienza a acceder a productos más grandes, pero también productos personales, ¿no? Ya comienza a acceder a algo que se terminaría volviendo una especie de marca propia de Nolan, que es hacer una película muy grande y luego hacer una película más personal. Eso comenzó en el 2006, al año siguiente, con El Gran Truco, película que finalmente terminó siendo una de esas primeras películas personales más chicas, producidas por los grandes estudios, eh, y que trató, bueno, de la rivalidad de dos magos y las obsesiones que termina, bueno, con una tragedia, con varias tragedias en el camino en pos de ser los mejores magos del mundo. Esta es una primera película que yo lo voy a decir, no la tengo muy recordada, tampoco la tengo muy alta estima. Esta es una película que a mí realmente no me gusta mucho, no me gusta mucho en realidad, incluso por el propio giro que le dan los hermanos Nolan. Esta es una película coescrita por ambos hermanos, por Christopher y Jonathan. Igual Eh, no estoy seguro si no está basado también en un libro. Capaz que Está estoy. basada en un cuento de Jonathan Nolan. Ah, un cuento. Ah, de Jonathan Nolan era. Ah, no, Mira. perdón, no, ese era Memento. Ah, te apuraste. Esta está basada Es en un verdad, libro, lo de sí, Memento es cierto, no lo dijimos. esta está basada en un libro. Está basado en un libro. No, Sí, porque me parece, porque la verdad no lo leí. Capaz que ellos agregaron más cosas o capaz que es todo parte o tal vez era así, sí. del libro. La verdad que nunca lo leí como para decirlo. No, yo tampoco. Yo lo que tengo basado en la película, a mí lo que me pasa con esta película es que a mí me gusta cuando hay un engaño, pero no me gusta cuando siento que el engaño me lo está haciendo a mí como espectador. Me parece que es una película que juega cartas muy válidas, muy sólidas, que está muy bien, hasta que al final decide sacarse de la manga un par de giros que honestamente a mí como espectador me parecen tan exagerados, tan excesivos y tan inverosímiles para lo que venía viendo, que dentro de todo era una trama que estaba en el verosímil, que me parece más bien un engaño, una especie de Deus Ex Machina de sacarse de la manga algo para decir, mira cómo te sorprendo y cómo te engañé toda la película, que yo no comulgo con eso, no me parece un giro poco inteligente por una película que en todo lo demás sí tenía inteligencias. Y un par de magos, un par de giros. No puedes esperar menos. Que me parece que el problema Sí, es más tuyo que otra cosa. No, mentira. A ver, para los que estén escuchando y estén desesperados porque necesitan que alguien defienda al Gran Truco, tranquilos que estoy yo acá. Para defender a esta señora película. A mí me encanta esta película. Es una película donde cierto me parece que se encuentran un montón de cosas que, que creo que a muchos no les gusta a veces de Nolan, que tiene que ver, me parece que la película está llena de diálogos que quieren ser ingeniosos, que quieren tener como... Hay un montón toda la estructura, todo también esos giros. Es como que está estructurada como en momentos todos de, ¿viste? Mirá. Todo como armándose de una manera que puedo entender quizá a alguien que le parezca excesivo y donde justamente quizá te pasen esas cosas que decís vos donde los giros son un poco de más o sentís algo que a mí me molesta también, no me gusta a mí tampoco cuando me engañan a mí en vez de... Una cosa es que engañan a los personajes, otra cosa es que me engañan a mí. Yo entiendo eso que decís. A mí no me pasa tanto en esta película porque está tan bien para mí estructurada, está tan bien montada, es como... Es una película que yo engancho en cualquier momento y la sigo hasta el final.
Pero tiene que ver, me parece, que lo que la levanta es ese cine de Nolan, me parece, ese interés en que veremos más adelante en películas como que empiezan y no paran, donde no, para mí no les sobra una escena, donde ninguna escena no es interesante. La trama me parece genial, dos actores fantásticos, bueno, un elenco fantástico, y a mí realmente me puede un poco los giros y el final. Lo que te digo, por cómo está estructurado y por cómo quizá Nolan me hace esa ilusión de más impacto que después, más adelante, me parece que logra todavía más y en otros momentos me Sí, parece que no le funciona. Nolan tiene algo, me parece, con los finales que claramente le importa mucho. Siempre quiere terminar con una especie de bang o o algo que te mueva, ¿no? Por lo general, los últimos planos de todas sus películas, los últimos momentos siempre termina con un diálogo y un corte a negro, algo final como que te impacta. sí, Quiere terminar siempre, ahí y siempre hay un eso me giro, funciona. siempre, sí, siempre hay un giro, O un impacto, me o parece que un hay un... impacto, Sí, sí, más que giros, impactos, y sí. entonces, la realidad es que esas cosas son las que tanto me funcionan a mí, personalmente, de él. Y es quizá lo que para mí logre que por lo general esté muchas veces engañado con cosas que capaz que a otros cineastas no le saldrían. Es cierto, quizá los giros, como decís vos, son excesivos, son hasta ridículos de alguna manera. Yo me parece que están bien planteados en la película. Pero también tiene que ver con esa ilusión, ¿no? Me parece que es una película que está muy bien estructurada, muy bien armada y con ese final que quiere jugar al impacto que a mí me impacta, ¿no? Entonces yo tampoco puedo decir que qué tan real o no real o creíble o no creíble son los giros en la película cuando yo termino como conmocionado un poco con el Sí. final, que me ¿Qué es parece que está a bien ver, armado. Pero eso es habla lo que también te, de él, me parece. obvio, y es lo que te digo, a ver, si vos disfrutás la película, más allá de agujeros de guión o de cosas que yo qué sé, que tal vez no están tan bien, habla de una película que está buena, que te gusta, qué sé yo. A mí, ya te digo, no me logra hacer el truco. Pero bueno, también es una película que me parece que tiene también cosas valiosas. No la descarto tampoco. Me parece que es una película con un gran trabajo actoral, con un trabajo muy fino de actores muy buenos, Ujú. muy sólidos en general. Sobre todo Hugh Jackman, a mí me encanta Hugh Jackman en esa Está película. muy bien, sí. Y creo a ver, es también un cambio de paso para Nolan, ¿no? También una película que muchas cosas me parece que es lo que vamos a terminar viendo más adelante con, bueno, con su última película, con Oppenheimer, Ujú. por lo que vimos en trailers y demás, que se trata de una película, bueno, mucho más dada a los diálogos y mucho más Sí, al drama, un seria, poco, sí, sí. mucho más a un drama más humano. Creo que el gran truco es la que eh, más tiene eso hasta este momento en la carrera de Nolan. Y aparte, bueno, una película también totalmente, si mal no recuerdo, una película totalmente lineal también. Eh, Más allá de sí, algunas cositas se al guarda final. cartas bajo la manga, como decís vos, pero Sí, es más o menos lineal, sí. Tiene, pero sí, un poco, más o menos, pero sí. sí. Y sin Es dudas, manejable, no es nada que llame la atención en cuanto a estructura, me parece. sí, sí, sin dudas. Y eso, bueno, fue un entremedio de, bueno, Batman inicia y lo que sería seguramente la película más importante de Christopher Nolan, ¿no? La película que lo llevó a otro nivel. Estamos hablando de Batman el Caballero de la Noche, una película que yo creo que cualquier cosa que podamos decir en realidad Se queda corta. se queda corta para una película bueno, sin dudas marcó un antes y un después, es la película para mí más, no la mejor, pero sí la más importante de la historia del mundo de superhéroes en el cine al menos. Eh, y realmente me parece una película, bueno, no sé si hay palabras para describir lo que era estar en ese momento, ver esa película. eh, no, me parece que no lo puedo describir, porque pienso muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en haberla visto por primera vez y que fuera la única vez que vi en mi vida una sala de cine espontáneamente parándose a aplaudir. Un montón de cosas que realmente resultaron realmente impactantes de esa película y de lo que era, bueno, todo, ¿no? Batman, bueno, no,
yo doy por sentado que toda la gente vio esta película. Sí, sí, tiene ya Ya más de 10 tiene, ya años, sí. está más de y aparte es una película que ya la vio todo el mundo. Batman vuelve a enfrentarse al mal, esta vez con distintos villanos, y estelarizada en realidad por el Guasón, en una actuación descomunal de Heath Ledger, que falleció Claro, es que antes de también ver. eso, encima eso. Sí, No solo es que la encima película es el estatus fantástica, de sino que mito, además sí, tiene sí, esa ese actuación estatus de casi mito, legendaria. O sí, sea, eh, sí, sí, sí. Este, y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con el Guasón, con Dos Caras también. eh, bueno, una película, ¿qué se puede decir, no? Me gustaría que digas vos, yo digo, porque yo yo no digo, tengo, yo no digo. tengo palabras. Sí. A ver, hay una realidad, me parece un poco. eh, para nosotros, esta película me parece, o sea, obviamente por nuestra generación, es un poco esa película, ¿no? Esa que se presentó como un blockbuster que era como incuestionable, que era una cosa tan fantástica en cuanto a hacer cine, en cuanto a un personaje también. Porque si Batman inicia, había hecho todo lo que dijimos que hizo, esta película es como que triplica esos esfuerzos, ¿no? O mucho más. Porque se le da también la libertad al director de decir, como decías vos, y lo dijiste muy claro, es un thriller, es un cine es casi, no sé, hit, es un cine de crimen. Sí, sí, es muy hit esta película. Es como, sí, es Michael Mann, una cosa así, me Claro, da. es una especie de saga criminal dentro del mundo de superhéroes, ¿no? Es como una hit. Claro, casualmente eh, está Batman. Casualmente sí, que está Batman. casualmente está Batman de vuelta, ¿no? En un universo totalmente depurado de artimañas superheroicas. Totalmente depurado de lo que es, bueno, gente voladora, gente sobrenatural. No, no, esto es un universo de locura, un universo de anarquismo, en el que Batman termina siendo como una especie de último bastión del bien, pero también con un superhéroe fallido, con un superhéroe con virtudes y con debilidades. Que justamente Eh, falla. En la película sí, falla que muchas justamente veces. esas debilidades son lo que terminan poniendo en riesgo todo lo que ama e incluso destruyendo todo lo que ama, ¿no? Es que, claro, es que te digo más. Es por eso yo a veces hablo a veces de la lección mal aprendida un poco de este cine que hizo Nolan. Acá también me parece que duplica esas apuestas en el personaje humano, que justamente que falla. Y tenemos que... ¿Qué pasa con ese fallo? No solo es interesante, sino que además vemos al personaje luchar con él mismo. Y además Batman, ¿no? Que debe decidir, bueno, ¿Quién tengo vive y que... quién muere? Claro, quién vive, quién mueve. Tengo que seguir siendo Batman, no tengo que seguir... Es una buena idea, es una mala idea. Tengo que pensar o en el bien común o en mí. O sea, como que aparte presentan a Batman como alguien que es como alguien esencial, ¿no? Es un poco el que limpió la ciudad y se plantea también la idea de, bueno, quizá es la hora de... Se terminó Batman porque es hora de yo pensar en mí, en Bruce Wayne un poco individualista, y dejar a un héroe, ¿no? Que se le pueda ver la cara, ¿no? La idea del Batman como símbolo, o sea, empiezan a entrar un montón de cosas que la realidad es que podemos decir que inspiró otras películas, inspiró otros permisos, en realidad. Es un cine, como decías vos, hizo que el cine de cómics fuera, se le explicó a todo el mundo, podemos ser más que esto, podemos ser más que una capa, podemos ser más que un superhéroe, podemos tener tramas, podemos hacer cine real con esto, obviamente. Y la realidad es que no solo demostró que se puede hacer cine real, es que sino además hizo una saga de crimen, una épica de crimen, fantástica, a la que yo te digo, he visto 100.000 veces, la he visto hasta aburrir. Y la Sí, sin última vez que la dudas. vi, me pasó de verla ya, viste cuando empezás a ver una película tantas veces que Sí, ves le a ves los través de ella. hilos, No, sí. pero no lo digo como algo mal, pero la realidad es que veo que en otras películas de Nolan lo empecé a ver más de forma inmediata. Es una película que no le sobra ni un minuto. Donde empieza y no para. Es como un tren que empieza y no hay quien lo pare. Con una película que además tiene casi un cuarto acto. Ya hablamos me acuerdo del cine de Batman en su momento y seguro que hablamos también de esta película. Así que me voy a centrar realmente en Nolan y tiene que ver el hecho bueno, un director que, bueno, consiguió esos permisos, como decía, fue encontrando esos escalones para decir, ok, ahora
vos me dejás hacer más con este concepto que claramente había alguna duda, supongo, en Warner la primera vez que presentó Batman Inicia de alguna manera, si bien querían un reinicio del personaje. Pero es tipo, bueno, ya superamos ese permiso, ok, ahora vamos a aprovecharlo realmente. Vamos a hacer un cine excelente y además está Batman en el medio. Y para el que le gusta Batman, es un éxito. Y para el que le gusta el gran cine y los thrillers, es un excelente éxito también. Entonces, para mí es una película un poco que definió un montón de cosas. Y también pasó a que estuviéramos molestos con tantas películas más adelante, ¿no? Porque Sí, nuestro límite, ¿no? La vara está puesta ahí arriba, ¿no? Entonces es como miramos hacia sí, abajo a todas sin las otras dudas, películas. sin dudas. Fue una película que marcó un camino, otra película más que marcó un antes y un después. Y toda la trilogía para mí marcó un antes y un después. Y que también, bueno, terminó cementando el nombre de Christopher Nolan como un director confiable de películas grandes, ¿no? De blockbusters. Que luego, bueno, finalmente tuvo la que para mí fue su prueba de fuego. A ver si verdaderamente se trataba de un director de un director que podía ser confiable en todo o era un director de, bueno, Batman y algo más. Y finalmente fue El Origen en 2010 la que era esa prueba, ¿no? Esa película que tenía que funcionar. Y bueno, Igual, pero, o sea, ¿en qué sentido decís que tenía que funcionar? en Porque... todos los sentidos, tenía que funcionar como una película que fuera un blockbuster. No nos olvidemos que era un blockbuster original, Sí, 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 que sin era un duda. blockbuster que en su momento había tenido una publicidad también bastante críptica Es y que también era, o sea, a ver, era una película difícil de vender, era una película difícil de explicar incluso, y era una película de gran presupuesto. Por supuesto, igual hay una cosa que hay que decir, yo lo recuerdo haber leído muchas veces, pero también está bueno hablar, me parece, porque justamente tiene que ver con Nolan, el hecho de que, bueno, The Dark Knight fue tal película que en realidad el origen proviene un poco, obviamente, de todas las intenciones del director y es como Nolan en estado puro, en el sentido de, bueno, déjenme hacer el blockbuster que yo quiera hacer, pero también fue, yo lo recuerdo así, casi un cheque en blanco, ¿no? Bueno, vos hacé lo que. Al menos siempre Sí, se yo describe de creo, esa manera. Vos hacé sí, lo que tengas ganas, mientras nos des otra película de Batman, no hay ningún problema. Vos sí, hacé yo lo creo que que el quieras. éxito, sí, yo creo que el éxito vino de lo que fue, bueno, un cine, bueno, la película de Batman de Caballero de la Noche, que fue un éxito masivo, y seguramente eso pudo haber abierto la puerta para lo que fue finalmente, bueno, lo que fue finalmente el origen, ¿no? Ujú. Yo no sé si fue un cheque en blanco, pero sí, sin duda fue una apuesta importantísima, ¿no? A un cine que realmente era complejo, era raro de seguir, no era muy, no era muy habitual de ver. Yo creo que eso pasa dos veces en la carrera de Nolan. Ujú. La segunda no es tan exitosa, pero vamos a hablar más adelante de esa Sí, película. Esta me parece que acá es donde le sale todo redondo. Es otra película para mí notable sí, sin duda. de Nolan. Es otro de los puntos altísimos de su carrera. Es una película, bueno, que trata de un ladrón que entra al subconsciente de las personas en el mundo de los sueños para manipular la información, para aprender cosas de esas personas y eventualmente usar esa información para su trabajo. Eso termina envuelto en por supuesto, en un gran problema que involucra a todo su equipo y termina poniendo en riesgo a todos. Es una película de una imaginación visual, también de una complejidad narrativa que trabaja en muchísimos frentes y todos los trabaja para mí con un nivel altísimo, ¿no? Trabaja la fantasía, trabaja, bueno, de vuelta el thriller criminal, trabaja también incluso una emotividad que creo que hasta ese momento no estaba tan presente en el cine de Nolan Ujú. y comienza a hacerse presente en esta película, ¿no? Una especie de, bueno, la persecución de un hombre hacia lo que son objetivos y obsesiones que no puede alcanzar. Yo creo que eso es una... Ahí ya podemos, si podemos un poco hablar de lo que son también
cosas de codas del director, ¿no? También me parece que ahí hay una que se repite constantemente en lo que vendría a ser la carrera futuro de Nolan, ¿no? Todo eso que tiene que ver con las obsesiones, con las obstinaciones de los personajes, con sus carreras contra el tiempo Sí. y contra lo que es, bueno, contra lo que es un paso del tiempo que esa estructura no lineal termina siendo irónica, ¿no? Porque termina siendo una especie de condena también ante para esos personajes, ¿no? Lo que no pueden cambiar y lo que la película de repente sí cambia. Sin duda, y también hay otro que ya había estado antes, pero está en gran parte de la carrera de Nolan, que tiene que ver el vínculo ese paterno-filial que Sí, sin siempre da para dudas. conflicto. Batman, bueno, no hay más que Bueno, hablar. Sí. Por favor, se forma en relación a eso y además la primera hacía énfasis un poco. Pero justamente en Origen es un poco es el origen un poco de toda la película. Una película que es, como decís vos, es una ciencia ficción enormemente, muy, muy creativa, visualmente también creativa, genial, donde es como una película muy grande, muy enorme, muy compleja en un montón de cosas, pero el cimiento es un poco, es emocional, ese cimiento emocional también el que nos lleva al final de manera, digamos, tan impactante. Y es también, ¿cómo decir? Para alguien, porque a Nolan siempre se lo llama, es cierto, se lo llama que es un poco frío, que es un poco calculador, que es cierto también porque me parece que son esas cosas las que le han dado también buenas películas. Pero es ingenioso de decir, por más que él no se sienta tan cálido ese vínculo emocional, él mismo es suficiente como para que nosotros conectemos y que una película que sea tan compleja en realidad y tan fría en su ciencia y en más cosas, si bien me parece que es un buen balance, encuentre un cimiento que nos lleve de principio a final con algo tan simple que tiene que ver como un padre queriendo volver a ver a sus hijos, ¿no? Sí, yo creo que esa es la película en la que Nolan finalmente, a ver, más allá de que estaba, por ejemplo, el final de The Dark Knight tiene una, es un final humano, es un clímax en el que finalmente, o sea, todo el final, no solo el de Harvey Dent, también el de los dos barcos, Ujú. Sí, muy había, humano, había, sí. había en juego una decisión que era totalmente humana, ¿no? No había ningún otro elemento externo en juego. Y acá me parece que también vuelve a indagar por ese lado y es un lugar que siempre, al que va a volver en sus futuras películas. Y después de este éxito, bueno, llega la conclusión de la trilogía de Batman, en este caso El Caballero de la Noche Asciende. Una película que yo no sé mucho vos qué te pasa con esta película. A mí, debo decir que es una película que en su momento me gustó. No es una película que haya repetido mucho a futuro. Siempre me pareció una película donde se notaba tal vez, no se notaba tanto el entusiasmo detrás de cámara, sino una obligación. Me parece una película más donde se nota un poco más los hilos, donde me parece que no hay tanta inspiración, no hay tanta creatividad. Tiene un par de escenas muy buenas, pero en general a mí me parece una película que estando muy bien, la veo más, más de estudio y más, bueno, más impersonal. Sí, a ver, me parece que hay muchos factores en realidad con esta tercera película de Batman. Primero, al menos voy a hablar de mi lado, pero me parece que estas cosas influyeron a muchos. Bueno, venir obviamente de Dark Knight siempre es difícil, pero venir además después del origen, que para mí, en mi opinión, que no lo llegué a decir ahora, pero para mí el origen hoy quizás está más olvidada, pero en su momento para mí fue casi una Matrix, fue una película que de alguna manera para mí era una superproducción perfecta. Era un montón de cosas que yo quería ver y que estaban tan bien hechas, está tan bien estructurada y es tan impresionante de tantas maneras que claro, Y que además, perdón, generó lo que pocas películas hacen hoy, que fue un debate masivo. Fue un claro, punto de conversación. Yo recuerdo que en el momento que salió toda la gente hablaba del origen, toda la gente hablaba de qué pasaba al final, de esa toma final del trompo. Y preguntaban, bueno, ¿vos qué pensás que pasó? ¿Vos qué pensás que significa? Yo me acuerdo, era la charla del momento, era que si el trompo ese caía o seguía. es que es lo que yo te decía de los finales de Nolan. Él Sí, quiere que te lleves quiere que te ese lleves impacto eso. final. Por Sí, más que podrías no mostrar, si no mostras ese plano,
la película nunca causa, me parece, No esa cambia, impresión en sí, no, realidad. sí. Pero si vos lo pones, lleva dos cosas. Primero, que es lo que me quedé yo más Sí, adelante con que la película, revalores la película. que revalores la película, sin duda. Yo al día de hoy ni siquiera, en su momento obviamente caí en la trampa, es un sueño, no es un sueño, hay que ver la película 18 Sí, veces. Pero al día de hoy que uno es más grande y dice, bueno, lo importante acá de la película es que al personaje le da igual, porque no le importa si es un sueño, si no es un sueño, finalmente puede reunirse con sus hijos y es un poco quizá ese elemento emocional donde le da igual algo que nosotros como espectadores estamos tensos por saber. Entonces me parece que también funciona de dos maneras. Pero claro, imagínate que lo último que vimos de Nolan fue eso que decís vos, esa conversación, ese justamente, ya su nombre iba más allá de Batman, ¿no? Había sacado otra sí. película que nadie esperaba, que llevaba su nombre por todos lados, porque nadie sabía ni lo que era, y que había sido un éxito tremendo para lo que fue. Porque Inception hizo algo así como 800 millones de dólares y The Dark Knight había llegado al billón, por Había llegado ejemplo, ¿no? sí, al Bueno, billón de uno tiene a dólares. Batman y la otra no. O sea, convengamos que es un Sí, es un logro. están Es a un la logro par. ya, sí, es un logro ya de la factoría Christopher Nolan. Claro, entonces pasamos a esta película que vino 4 años después, The Dark Knight Rises vino 4 años después de la de 2008. Para mí se hizo como una eternidad, también porque me parece que el tiempo entre películas en esa época se sentía más porque uno no escuchaba qué estaba pasando con las películas, no sabías del todo. Sí, Hoy te enterás, no sé, si buscas en internet seguramente encontrás el plot de las 3 de 4 todo lo películas que, que sí, vengan todo lo que dentro viene de ahora, dos sí. años. Y entonces llegó realmente llegó con secretismo, con qué es lo que va a hacer, con que dura casi 3 horas, con que tiene que superar a las dos anteriores, o sea, la verdad, venía con un peso que era para mí imposible superar. Y la película en sí, como decís vos, me parece que un poco los hilos se le ven, me parece que es un poco larga además, y me parece que ese manejo de género aparte del heroico, que es casi como algo medio bélico, algo más casi épico en un montón de cosas, porque pasan como cosas mucho más grandes. La gracia del personaje del Joker era como cómo lograba tanto con tan poco. En el caso de Bane es como un poco al revés. Es como trae una bomba a Ciudad Sí, a Gótica Ciudad y Gótica cierra todo. O y sea, explota todo, es, sí. es como, digamos, está bien, porque es la última, de alguna manera, la última aventura de Batman. Y bueno, me parece que le sobra, al igual que no me pasa con The Dark Knight, me parece que con Dark Knight Rises le sobran un poco cositas que capaz que un poco más pulidas, no se sentirían tan frías. Pero también para mí tiene escenas muy memorables. Un final que me parece que está muy bueno, que tiene un montón de cosas que están muy bien. Y que además terminan con la idea de el Batman como símbolo. Y otras cosas como conceptos que me gustan mucho y que casi que esta película recupera un poco de las anteriores, se hace un poco más de superhéroe en algunas maneras, con una persecución entre la ciudad, con aviones y la Sí. batalla campal, un poco entre el bien y el mal. Hay como cosas que me parece que se hacen más de blockbuster, un poco más parecido a esta época, pero no deja de ser para mí una película que igual es muy diferente, especialmente a lo que tenemos hoy, ¿no? Pero no estoy en desacuerdo en lo que decís vos. Me parece que un poco esos hilos se ven, pero también tiene que ver, yo creo que, como decís vos, puede ser un desinterés, capaz que él ya estaba para otras cosas, y puede también que ver con nuestras expectativas, y que era Sí, muy seguro. difícil superarlas, muy difícil. Seguro, seguramente. Y bueno, finalmente, fuera ya de lo que es la saga de Batman, ya sin sus compromisos, Nolan comenzó a encarar ya una filmografía ya luego de todas películas originales, todas películas que siguieron su propio rumbo. La primera de ellas fue Interestelar, una película en donde quiso, en cierta forma, rendir homenaje a sus influencias, hacer una película que tuviera algo de 2001, una odisea espacial, y también una película en la que ya desde la trama repite algunos de esos elementos que habíamos comentado antes, ¿no? Un hombre que debe afrontar una misión espacial con el fin de encontrar otros planetas que puedan albergar la vida humana, ya que el planeta Tierra se está muriendo. Y bueno, deja a sus hijos en la Tierra para embarcarse en una misión por diferentes planetas. Eh,
es una película, yo creo también una de sus películas más reconocidas. Ujú. Y realmente también es una película muy, muy interesante. eh, ya con ciertas obsesiones más de un autor maduro. Todo lo que tiene que ver con, bueno, también efectos visuales que tengan mucha realidad, no mucho realismo, una búsqueda del realismo en todas sus facetas. También un cambio de director de fotografía, el director de fotografía que bueno lo Sí, acompaña yo iba a ahora, que decir es eso. Hoyt by Hoytema, que también busca imágenes más reales, y eso se traduce en una película que termina siendo también una experiencia emocional, pero también científicamente muy, al menos por lo que leí y eso, muy certera y muy Dentro estimulante. de el Dentro de la concepto que es, fantasía, claro, ¿no? Por obviamente. supuesto. Pero está muy bien, me parece que esta es un gran cambio para Nolan, que de hecho eh, se mantiene, me parece que se va a mantener hasta el día de hoy, más con la película que va a traer ahora. Todo lo que dijiste es un poco lo que iba a mencionar. El cambio de director de fotografía para mí es muy importante, o sea, Sí, deja un poco fundamental para lo que viene después. a Wally Pfister atrás, que era un director que de alguna manera acompañaba mucho de lo que me parece que Inception, por ejemplo, con el director de foto que tiene hoy, no sería lo mismo. Por ejemplo, es una película que me parece que gana con ese brillo, con esos Sí, colores, con esos colores fuertes. con esos colores fuertes, cálidos. Y claro, como cálidos. Y acá en Interestelar ganan otras cosas que claramente le pasaron a interesar más. Acordate que también ya está obviamente sumamente enamorado de IMAX, sumamente enamorado de cuanto más real y más grande pueda mostrar esto para hacerlo una experiencia de cine mejor, y esta es la manera un poco que encontró. Y también es una manera donde él me parece que logra vincularse un poco más con lo humano, que a mí personalmente para muchos es fría y para muchos juega como elementos fáciles, porque en el guión me parece que hay elementos fáciles en cuanto a para tocar un poco la emoción, pero Interestelar a mí personalmente en su juego fácil de emociones me llega, me parece una película Sí, que es emotiva, o sea, utiliza, es más, uno ve el final y utiliza algo que en realidad es tan fácil de que resulte emotivo, pero la película se lo gana, más después de 3 horas. sí, Y sí, que yo creo llegue de esa que manera, que me tiene saque una momentos. lagrimita, me parece que la apuesta que hace Nolan le funciona, le sale bien acá. Sí, sí, yo creo que tiene momentos muy, muy fuertes y emocionalmente y muy logrados que incluso podés ver por separado y te emociona mucho. Sí, También me parece que es fundamental, bueno, la ayuda que tiene desde la música también, una sin duda. Sí, musicalización sí, 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 sí. muy sensible. Me Fantástico. parece que sí, es una de las películas más sensibles y emocionales de Christopher Nolan, a pesar incluso de toda eh, esa locura y ese impacto espacial. Pero no, no, sin dudas me parece una película muy emocional, porque justamente vuelve a caer en eso que comentábamos, ¿no? Esa coda del cine de Nolan, de esas obsesiones, de esas obstinaciones, y finalmente de esos lazos familiares también, que también Claro. están muy presentes en el cine de Christopher Nolan. Ujú. Que ahora decías de escenas, la escena que engancha, que tienen que enganchar bueno, decir la nave, no sé cómo era como que mientras giran las dos a la vez, tienen que enganchar Ah, sí, el mismo giro, la misma velocidad para enganchar con la música. Es una escena que para mí tiene un montón de tensión, que sí, llega incluso brutal. muy adelante en la película, pero es brutal, funciona tan bien y tiene también esas cosas, mantiene ese espectáculo y quiere transmitir ese espectáculo que siempre hizo, pero desde un lugar, como decís vos, un poco más genuino, un poco más real, que claramente es una nueva búsqueda, me parece. Se fue encontrando en su carrera con un poco con otros intereses, más o menos manteniendo algunos intereses los mantiene y otros me parece que los vuelve a configurar y mucho de eso aparece acá. Y bueno, viene más adelante ahora me parece con la próxima película. Sí, bueno, en realidad no sé. No, yo no. Porque realmente la próxima película es también un cambio radical. La próxima Sí, película sí, es pero me parece que hay Dunkerque. puntos comunes igual. Un Eh, poco, un Me poco. gustaría En escucharlos. cuanto a estilo, en cuanto a técnica, yo me refiero a eso. Sí, me No, no, gustaría no, como escucharlos. película es nada que ver, empezando porque dura una Sí, hora y media menos, más o sí, dura una menos. hora y media menos. Esa parte, una historia, bueno, es una historia real. También es una película que busca
busca contar algo más, bueno, realista, busca contar algo más en lo que tiene que ver con una experiencia humana visceral. Ujú. Esta es una película, nuevamente vuelven las artimañas bueno, una narrativa fragmentada, una narrativa que no tiene esa narración lineal, para contar la evacuación de la isla de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esta es una película muy tensa, esta es una película muy eh, visceral. Sí, Sí. yo siempre que pienso en ella pienso en una experiencia visceral Sí, es y experiencia, vos totalmente dijiste es como experiencia, sí, sí, sí. sí, y totalmente depurada, incluso de artimañas narrativas, más allá De de lo diálogo que tiene que incluso. ver con, sí, más allá de lo que tiene que ver con esa vuelta temporal, que es lo único en donde Nolan verdaderamente pone sus trampas de siempre, pero después es una experiencia así, totalmente visceral, totalmente extrema y totalmente urgente, que se traduce, bueno, en un tono muy opresivo, en un ritmo totalmente rápido, totalmente enérgico, muy directo hacia la acción. Es una película, como bien decís, no tiene casi diálogo, no tiene tampoco un desarrollo narrativo de personajes, es simplemente una situación límite y los puntos de vista de varios personajes en ese momento, ¿no? Y cómo eso termina realmente siendo una experiencia opresiva y una experiencia de una urgencia, como creo pocas veces he visto yo en una película de guerra, ¿no? Una Ujú. recreación de guerra. Sí, todo lo que dijiste estoy de acuerdo. A ver, yo entiendo lo que planteaste, quiero escuchar, me dijiste, quiero escuchar los parecidos con lo que era una Sí, sí. épica espacial de ciencia ficción de 3 horas con un cine bélico de experiencia de 1 hora 40. Ya sé, obviamente en concepto no tiene absolutamente nada que ver, pero me parece una película que justamente por su concepto lleva a Nolan a explotar mucho más esas prácticas. Claramente tenía mucho más interés porque justamente se aleja de lo irreal, ¿no? Va a algo que pasó para poder mostrar ese cine muy técnico de pongamos a esa gente en la playa, intentemos filmar todo de una manera que se vea real, que se sienta real y que transmita un poco esa tensión y ese miedo y esos horrores de ese momento para justamente crear una película que, como que creo que tenía en su momento, se decía, tenía unas 40 páginas de libreto, ¿no? Porque realmente Sí, tenía nadie muy pocas hablaba. hojas, sí. Claro, y es una película corta, pero no para tanto. Justamente porque es una película muy de experiencia. Y es una película que para mí, hasta el día de hoy, es la que más se ha aprovechado de todos esos intereses nuevos de Nolan. Porque a mí personalmente me parece una película soberbia, una experiencia muy tensa Sí, me parece que también de las mejores de Nolan, que se sin dudas. aprovecha, como decías vos, de la estructura del tiempo, hace una estructura muy interesante, muy buena, que yo creo que incluso viéndola a alguien se le puede pasar completamente por encima y ni siquiera captarla como tal. Incluso me parece que la película se entiende igual. Pero justamente sigue teniendo, por más que parezca simple, sigue teniendo esas complicaciones y esas cosas tan interesantes que él propone y que la hacen saltar de la página. Eso en cuanto a estructura. En cuanto a técnica, técnicamente es una película genial, que realmente transmite toda esa tensión, con un elenco muy bueno. Ya acá hace tiempo que Nolan se reúne con geniales, ¿no? Pero tiene Sí, sin a dudas. varios que vuelven, a otras caras nuevas, otras caras casi novatas, a las que le saca muy buenas actuaciones. Y de alguna manera yo podría decir de alguna manera, después al final te voy a hacer una pregunta, pero de alguna manera te podría decir que puede ser que sea su mejor película, porque es de alguna manera un poco la más lograda y es donde lo veo abocado a un proyecto muy serio y muy importante, porque cuenta también un pedazo de historia y hace que nosotros tengamos ese sentimiento, ¿no? Sí, yo, bueno, para mí ya te digo, a mí su mejor película siempre me parece Memento, pero esta película me parece la película que mejor traspasa una visión a la pantalla, ¿no? Una visión bastante nueva de lo que es el género bélico y también con una estructura pulida hasta la obsesión, ¿no? Una Ujú. estructura que se basa en, bueno, en el
en un reloj, en lo que son el paso del tiempo ¿cómo se llama? Se me fue ahora lo que son las ¿Qué? agujas del reloj. Ah, sí, 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 sí. El movimiento y el sonido de las Ajá. agujas del reloj. Es una película que está cronometrada, es una película que incluso genera tensión a partir de eso, a partir de, bueno, el tiempo se está acabando y te lo hago notar a través del sonido. Tiene un trabajo de sonido realmente imponente, muy ampuloso. Tiene un trabajo también de una recreación histórica maniática y realmente notable. Ujú. Me parece que puede ser que sea una segunda mejor película o en un revisionado futuro. Yo la he visto varias veces esa película, siempre me ha gustado mucho. eh, pero yo creo que realmente es una de las producciones más logradas de Nolan y la que muestra para mí una madurez creativa total, que ya estaba en ejercicio en Interestelar, pero acá de repente lo hace también a ver, con recursos mínimos, porque son los recursos de un par de actores, bueno, y el trabajo de técnica de la puesta en escena. Sí, es que es un poco eso y demuestra también de alguna manera una faceta que nadie pensaba un poco que él tendría, si bien quizá uno podía decir que era capaz, uno podría pensar que no estuviera interesado en algo así. Y es como la cara, la segunda cara de una moneda que ni sabíamos que existía, ¿no? Porque también demuestra eso. Mirá que parece que Nolan no es que quiera que todas sus películas duren 3 horas. Las que tienen que durar 3 horas, duran 3 horas. Y las que no tienen que durar 3 horas, no hacen eso justamente y lo demuestran este paquete justamente de, como decís vos, ¿no? De esa tensión, ese manejo de esa estructura y esa visión que claro, tener un guión de 40 páginas significa que tenés que tener una visión para compararlo, para acompañarlo para después hacer una película de 1 hora 40, 1 hora 50. Sí. Y me parece que demuestra todo eso y lo demuestra muy bien con una película que de alguna manera casi que de muchas maneras me parece que agarró a varios incluso a mí me agarró un poco desprevenido, porque no sabía qué esperar. De alguna manera se veía como algo que ya había visto, pero en sus manos me parece que él encontró la manera de hacerlo fresco, de hacerlo fuerte y de hacer un cine que se ha hecho miles de veces hoy. Y encima además convertirlo un poco en un blockbuster, porque fue una película que hizo Sí, mucha plata, o sí, sea, que hizo mucha plata también. Y aparte también me parece que fue la película que probó definitivamente que Christopher Nolan, como nombre de un director, podía tener más vida además de Blockbuster y además de Batman. claro, si te vende un cine de Segunda Guerra Mundial que se llama Dunkerque, que, Sí, que dura que, una 50, que es solamente que ni siquiera tiene sí, protagonistas de alguna manera. sí, que Eh, no tiene caras para un póster, exacto, es que porque no, el porque el, el- origen. el póster no tiene, justamente. Sí, no olvidemos que el origen tenía un elenco, tenía, bueno, una estrella que era Leonardo DiCaprio, bueno, por ese lado vos podés decir, bueno, para el gran público Claro, era una cara vendible dentro de toda la confusión, era una cara que el público reconocía, pero acá era todo una película de Christopher Nolan. claro, es la experiencia y era Nolan el que la vendía y realmente si vendió ese cine uno podría decir, bueno, es capaz un poco De de vender crear todo, también, claro, pero de sí, crear también un espectáculo que, como decimos siempre, que tome en serio al espectador y que podés hacer espectáculo también con algo complicado, con algo difícil. No me parece, porque no es una película irrespetuosa, justamente. Es una película que hay que ver en un cine de alguna manera, pero no es como que convierte, vamos a convertir la Segunda Guerra en una fiesta de tensión y que no, o sea, utiliza sus elementos también para contar esta historia que un poco los necesita. Y bueno, justamente la tensión también es un elemento para mí a vender como superproducción un poco. Y sí, se convirtió en una especie de blockbuster, si se quiere. Le fue mejor que a varios blockbusters de este año que son más. sí, sin Que uno dudas, esperaría más sí, como son más blockbuster. grandes todavía, Por sí. supuesto. Sin dudas. Y bueno, finalmente, después de Dunkerque, de esa línea totalmente abierta ya para Nolan, llegó lo que sería su película más reciente, hasta por supuesto la nueva Oppenheimer, que es, bueno, Tenet. Una película que fue complicada porque, bueno, se estrenó en plena pandemia del coronavirus, se estrenó en 2020, cuando las salas muchas de esas salas estaban cerradas. Eh, bueno, y fue una película que en un momento quiso,
quiso salvar un poco lo que era la experiencia cinematográfica en un momento en el que el destino de las salas era muy incierto. Muchas películas optaban por estrenarse en streaming y finalmente, bueno, Christopher Nolan luchó con Warner Brothers, que hay que decir, todas estas películas que mencionamos ahora fueron estrenadas por Warner Brothers, Claro. desde Noches Blancas. Y yo te dije que íbamos Eh, a volver a mencionar a Warner y iba a ser ahora. sí, y va a ser ahora Para con lo esta bueno y para lo película. malo. Sí, que bueno, Nolan finalmente luchó mucho para que la película se estrenara en ese año, tal vez por una idea. Podemos, a ver, vamos a hablar de lo bien y de lo mal de Nolan. Puede ser una idea eh, buena, puede ser una idea inocente de, bueno, esta película tiene dos componentes para salvar al cine, o una idea tal vez de un cierto egocentrismo de decir, yo soy Christopher Nolan, yo hago éxito de lo que sea, yo voy a salvar al cine porque esta película la gente va a ir en masa. Bueno, pero es un Eh, poco también lo mismo por lo que, por ejemplo, Top Gun tuvo un poco la misma, no desde ese lugar tan conflictivo, pero fue un poco también de decir, bueno, esta película no la vamos a sacar en streaming todavía porque es una película que tiene que ir a cines. Y yo sí, en realidad estoy de acuerdo con Nolan de que él la pensó como una película para cines, es un poco una película para cines, no era una es una película para película streaming. totalmente para cine, Digo, podían sí. haber esperado mucho más a estrenarla, capaz que había una cierta obligación por parte de Claro, Warner o lo yo que fuera creo, a estrenarla y claro, ahí me parece que se generó un conflicto que, bueno, también se podía sí, yo esperar, me no, parece que capaz que con eso Nolan capaz que quedaba satisfecho, la verdad que no lo sé. sí, yo, eso es lo que pienso. Yo no, la verdad que no sé si hubo un tema bueno, una obligación de estrenarla ese año, pero ahí está el tema, ¿no? Ahí está la diferencia entre Top Gun y Tenet. Top Gun esperó para estrenarse. Claro. Esperó para estrenarse en un momento que tuviera, bueno, primero que tuvieran más salas abiertas y que fuera más provechoso. Y ya se habían estrenado otras cosas antes. Tenet fue como una especie de primera gran prueba Sí, fue un salto al vacío casi, o fue sea. un salto al vacío, sí, de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que pasó fue una película bastante decepcionante en taquilla. Realmente no. Bueno, más allá de que fue una Igual, película más o exitosa. menos yo diría, porque decepcionante en taquilla, yo te diría, yo miro esos Bueno, números para el momento, no te olvides de qué momento era. Yo te diré que sí, son pero a números ver. buenos, hizo más Sí, plata que películas sí, que están saliendo ahora. sí, pero el problema es que salió 200 millones. Una Bueno, no película sé, que sale ¿querés que te busque 200 cuánto salió Flash? No millones, sé. Y creo que hizo más obvio, plata. bueno, pero Sí, sí, hizo mucho pero más vamos a por ahora. entendernos, sí, vamos a entendernos contextualmente, ¿no? Para lo que es Nolan, para lo que era el presupuesto de la película, para lograr las expectativas de la película, bueno, sin duda fue una decepción igual. O Más o sea, menos, pero sí, fue una yo igual no, decepción. no estoy completamente hasta el día de hoy no estoy de acuerdo con esa. Yo la verdad lo miraría como un wow. Fíjate quién es Nolan que es Pero capaz de conseguir vos estos también, números en ese momento. Es discúlpame, así. discúlpame, vos también porque ya sos un poco fanático de Nolan y le defendés Yo, todo. no, porque, También, vamos, disculpame una cosa, yo le todo voy hay a que decir, decir todo para que como voy a hacer es, todo como voy a es. hacer mi gancho a otro lugar. Yo tengo, el último video que hice hace millones de años es sobre Tenet y es justamente hablando de lo que no funciona en la película. Una película que igual me gusta Tenet, me parece una película de cine, me parece una película muy interesante, pero es donde se ven un montón de lugares comunes de Nolan y justamente los resalto porque yo creo que esos lugares comunes los tiene. Ahora, si yo te digo, esa película además es una película que para mí no es la más lograda de él, que salió en plena pandemia, porque salió en plena pandemia, y consigue estos números, yo entiendo que alguien pueda decir, bueno, no, el experimento no salió como nosotros queríamos que saliera. Bueno, no todo va a ser Top Gun Maverick, no es tan fácil. Pero los cines estaban cerrados. Yo creo que más o menos abrieron para esta película. No había otra cosa de este Sí, no hay tamaño. otra cosa, no Y hay otra cosa internacionalmente y le fue muy bien. En Estados Unidos me parece que simplemente no funcionó porque quizá la pandemia tenía realmente no quería, porque eso es algo más que pasó hacia más adelante y creo que pasa hasta el día de hoy. La pandemia rompió un poco el contacto con los cines y me parece que fue algo que le perjudicó mucho a esta película en Estados Unidos y es ahí me parece que donde los números no llegaron a estar comparado con otros estrenos de Nolan. Pero justamente viendo cómo se estrenó la película y viendo hasta la película que es, que no me parece la mejor, yo la verdad no lo veo como un fracaso. Puedo entender que sea, si uno mira los números sin tener el contexto, ok, te entiendo, te entiendo. Dunkerque hizo más que esta película nueva de ciencia ficción con un elenco grande y tal. Pero no son tan malos los números, no son tan malos. sí, claro, el problema es que uno, sí, o sea, a ver, viendo los números fríos, sí.
viendo el contexto, bueno, se hizo más de lo que se esperaba, o más de lo que cualquiera pudo haber dicho, bueno, Si en se es ese contexto realista, particular. si se es realista, no puedes Si esperar ser mucho más. realista, claro, no puedes esperar mucho más, pero es verdad que fue también una decepción para lo que venía haciendo Nolan y para lo que se esperaba de esta película con el presupuesto de esta película. Está bien, O está sea, bien. a ver, hay que analizarlo contextualmente. Es verdad que para ese momento, o sea, para ver, para lo que fue en ese momento anduvo bien. Pero bueno, la realidad, los números marcan después otra cosa. Pero de hecho esto Pero no también a estamos mí me para parece hablar de una película... números, no estamos para hablar de números. No, Hablame de no, la estamos para película, a hablar ver, de películas. te quiero escuchar A mí, reivindicándola, que en su momento... sí, a mí en su momento a ver, yo nunca dije que fuera mala. No, 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 yo Sí sé me que no. pareció una película que en su momento me había resultado una decepción. Me había resultado una película que, a ver, a mí lo que me pasaba con esa película y lo que me pasa un poco hoy es que me parece que son dos películas en una y una me estimula mucho más que la otra. Ujú. Yo creo que tiene una primera hora y algo inicial muy sólida, en donde Nolan juega con los códigos incluso de un James Bond internacional, hace una trama de espías muy clásica, que me parece que realmente funciona por tener un protagonista con carisma, funciona por tener una trama con misterio, pero con ciertos puntos muy identificables, fácil de seguir, realmente una película que resulta interesante, resulta atrapante. Yo creo que me atrapa mucho la primera hora y media de película con sus misterios, con sus bueno, con toda esa trama de viajes temporales. La película en realidad trata de un agente que termina envuelto en una trama de viajes en el tiempo, que tiene que volver al pasado para prevenir lo que sería una nueva guerra nuclear. Eh, a mí como espectador me pierde un poco finalmente cuando el personaje tiene que volver al pasado y comienza una trama mucho más entreverada, eh, pero sin sumar para mí un grado de complejidad en la trama misma, sino en la forma. Claro. Yo creo que la forma es mucho más rebuscada que la trama y por eso me parece que en cierta forma la película no me termina de funcionar. Me parece que yo siento que falta justamente lo que yo decía antes, lo que en el origen está completo, que es una trama rebuscada, una trama que va por muchas dimensiones, pero que también tiene un fuerte componente emocional y tiene también un drama muy atractivo. Yo creo que Tenet carece de esa parte dramática. Me parece que cede a lo que se le suele criticar a Nolan, que es una cierta frialdad. Me parece que lo que intenta, y lo que intenta, a ver, no le digo que no lo intente, pero el intento me parece que no le sale tan fino como en otras oportunidades. Me parece una trama muchísimo más calculada, o donde se nota muchísimo más el cálculo, y no está, a ver, a ver, en cierta forma también eh, es difícil decir que es totalmente culpa suya cuando en realidad sí, pero en realidad la forma que elige para contarla es una forma que prioriza el cuerpo al contenido, ¿no? Ujú. Entonces es una película que por supuesto, por toda esa complicación que tiene de viajes en el tiempo y que toda la segunda mitad de la película toma esa forma de viaje en el tiempo, no puede desarrollar tanto lo que son las relaciones interpersonales entre personajes. Pero sí me parece que cuando lo intenta hacerlo hace desde cierta superficialidad, eh, como para intentar decir, bueno, está, entrale por este personaje que le pasa esto, esto y esto. No me parece que haya ese tipo de interés profundo que sí tenía el origen, o incluso Interestelar, ¿no? Que era una trama mucho más esforzada en lo que tiene que ver con la construcción de vínculos. Y me parece que acá no aparece eso. Y eso a mí me saca totalmente de la película, no me involucra como espectador. Y termino viéndola un poco desde una cierta distancia, a pesar de que después con el tiempo pasé a revisitarla y me interesó más desde lo estético incluso. Pero sí, hay algo que sigo sin comprar de la película y que me sigue sin atrapar. Me parece que está buena, que es interesante, que la puedo ver varias veces incluso, pero como espectador no me termina de introducir ni en su mundo ni en sus personajes. Te pedí que la reivindicaras y
y la Sí, destruiste. la destruí, pero a ver, pero justamente porque ya te digo, o sea, me parece que, a ver, no me Ah, parece que sea mala la película, pero me parece que a ver, el problema es que poniéndola en retrospectiva con las otras, me parece que lo que funciona mucho en otras es lo que le falta acá, y eso es lo que a mí me decepciona mucho de esta película. Pero, a ver, eso no quita que de todas formas me parece una película entretenida, me parece una película que justamente la primera parte me funciona muchísimo. Me gustaría ver más de Nolan en el mundo de los espías. sí, Eh, y bueno, bien, todo bien, pero hay algo que cuando me tengo que tirar a la piscina no me tiro. ¿Viste? No, no. Que con otras sí, con el origen me tiro a la piscina, con Interestelar me tiro a la piscina. Con Tenet me cuesta, te ¿viste? cuesta. Pongo los piecitos en el agua Y está y está fría. muy fría, Está muy claro, está fría, fría. está bien dicho, bien dicho. Claro. O sea, a ver, en realidad estoy un poco de acuerdo con todo lo que dijiste. De hecho, te hablaba de ese video, más o menos planteo un montón de cosas que están ahí. Yo creo que lo que pasa acá, que me da gracia, que además es una película que salió 10 años después de Inception, eh, es un poco el Nolan de hoy se encuentra con un poco con el Nolan de antes. Porque me parece que el concepto viene de ese pasado, que además me parece un concepto fantástico, genial, incluso demasiado bueno me parece en cómo lo quiere tratar Nolan con ese cálculo, que uno empieza a disfrutar el concepto, pero a su vez le plantea a uno millones de preguntas, porque está presentado, porque quiere presentarlo con ese cálculo, con esa matemática, con esa frialdad que está bueno porque hace que el concepto se sienta más real, pero también es más difícil seguirlo desde un lugar de puro entretenimiento. Y también le fallan, me parece, que esos lugares comunes. El aspecto emocional que era cimiento en Inception, acá más o menos lo quiere poner, pero no funciona del todo, se hace muy frío, de hecho ni siquiera proviene del protagonista, proviene de un personaje más bien secundario. Y me parece que es eso, son como lugares comunes que antes le habían funcionado y que me parece que al Nolan de hoy con esta película no le funcionan tan bien, que tiene también, me parece que dijiste vos, con la forma, con la técnica que es un cine que quiere ser más realista, que ya de verlo ya es más frío, ¿no? Y ya es más calculado, ya es más matemático. Y con un concepto que a la vez él quiere mostrar con un realismo, con algo para que vos te lo creas. Y yo me lo creo, pero también hace que me haga más preguntas. Y incluso su estructura con el tiempo y con la forma que está estructurada la narración recurre también, me parece, a trucos de antes y tampoco le funcionan del todo. Pero, dicho eso, al día de hoy me parece mejor que el 90% de las superproducciones que tenemos. Simplemente en apuesta, en cómo se ve, en cómo... En un montón de escenas que yo vuelvo a verlas y me parecen impresionantes. Pero me parece que lo que más me sorprendió cuando la vi en su momento, y hoy, bueno, ya lo tengo, estoy un poco curado de eso, fue el impacto quizá de ver ese cine de ciencia ficción clásico de Nolan, que yo esperaría ver con un Wally Pfister en la fotografía más colorido, más que entre más fácil, y lo encontré con esa frialdad que tiene ahora, que para un montón de películas, para Dunkerque le hace muy bien, y para Tenet me parece que le hace un poco peor, pero también lo hacen una película, le hacen una película especial, o sea, yo pienso que hicieron todas las escenas supuestamente como en reversa y hacia adelante, como para tener, no recurrir a efectos visuales digitales, o sea, me parece que utiliza un montón de cosas que me gustan mucho y que se notan en la película, está muy bien, pero también son esas que son tan impresionantes, tan memorables, las que me cuestan, como decís vos, entrar de la misma manera que entraba en otras películas. Y también es una película que me parece que quiere tener un final como con impacto, que me parece que está armado con ese impacto, que tiene hasta la frase, tiene todo, y funciona, en el segundo funciona. Pero uno piensa un poco para atrás y como que no está tan cargado como otros finales que ha tenido. Igual, lo que te digo, me Sí, parece de hecho, superior a la mitad de las cosas que nos tocan de esta sí, manera, la de verdad. hecho, ves otra cosa que para mí también falla mucho el final de esta película. Yo creo que cuando, o sea, a ver, por ejemplo, el origen terminaba bueno, con el trompo que giraba, pero vos ahí tenías un involucramiento Claro, emocional. Yo creo que a la es hora eso de, mismo. claro, a la hora de que te falle ese involucramiento, cae un poco el truco, porque yo qué sé, termina pasando toda una cosa con el personaje de Robert Pattinson que queda muy confusa. También con el personaje de Isabel de Vicky, que es un personaje muy ingrato. Sí, Eh, ese es para mí sí, un poco sí. el peor, el Porque gran problema un incluso, poco de la sí, película.
Sí, yo Porque qué sé, quiere porque cargar mucho además la película sobre ese personaje y sobre su ese conflicto, personaje, que es sí. casi menor cuando está el mundo por destruirse más o menos. Claro, Y es y como todo que... termina siendo sobre ella, porque después, por ejemplo, tenés a Kenneth Branagh, que es un señor actor, Sí, entonces está un agarra, poquito pasado que Nebrana igual. ¿sabes? Está un poco de Pero igual el más. tipo agarra un personaje que es un estereotipo y Divertido, se divertido. divierte con Se eso. divierte, se divierte. Pero De Vicky tiene que, no puede divertirse con ese personaje porque justamente es un personaje que tiene que ser la parte dramática posta de la Claro, la película. película recurre un poco a ella Sí, y el y espectador no puede sacar mucho de ella. De hecho, la no, película es un termina personaje, con un plano sí, de ella, ¿no? de ellas. Es Sí, ese, con lo sí, que te digo, ese vínculo emocional que me parece que, lo que te digo, Nolan recurre a elementos del pasado que le han servido tan bien, pero está sí, y no, haciendo un sí. cine ya un poco distinto y de alguna manera ya no calza todo de la misma Sí, manera. Es un poco eso en realidad, pero es como un blockbuster igual muy particular, muy interesante, al que en realidad yo puedo ver es muchas veces. interesante. Es muy Sí, particular porque no me parece para nada común, me parece un montón de cosas que... En algunas cosas aparte, me parece que tiene mucha ambición, sigue teniendo mucha ambición en muchos sí, a lugares. ver, el clímax es uno de los mejores que hemos visto en el cine reciente de los últimos años. Me Visualmente seguro, fascina, sí, me fascina genial. ese clímax, me fascina la audacia de ese clímax, me fascina la música de esta película. O sea, a ver, como siempre, le rescato cosas. Me gusta y cada vez que la veo me convence más por otros lados. Pero hay algo del Nolan clásico que me parece que hubiese hecho esta película mejor. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Pero bueno, a ver, cierra, a ver, de todas formas, cierra hasta este momento un cuerpo de trabajo notable, No, y ¿no? cierra en un momento también interesante, porque es además, ahora bueno, como decíamos, salta deja Warner y ahora se pasa a Universal, un lugar además igual donde lo reciben con los brazos Con los brazos abiertos abiertos y para que para siga todas sus teniendo, exigencias. claro, exactamente, exigencias que de alguna manera también un poco se ganó, y son exigencias que me gusta que él pueda pedir y que se las den Obvio. porque también mantiene vivo un montón de cosas que otros directores seguro también querrían, pero realmente no pueden pedir. Y que muy pocos pueden. A ver, hoy Claro, ¿quién puede? Tarantino, Jordan Cameron Peele, y... Cameron y Y nadie ta, más. y se Sí. terminó. Porque incluso, a ver, Scorsese, uno de los mejores directores de todos los tiempos. Hoy, bueno, se estrena en cine por obra de gracia de Dios. Spielberg igual. Porque Spielberg igual, pero Scorsese más que nada porque son películas de streaming. Ah, ni Que por hablar, sí, suerte no llegan a conseguiría esos salas. presupuestos en otros Claro, no lugares, conseguía no. sorpresas en salas. Perdón, con productoras. Entonces, son muy pocos los directores que realmente, y Spielberg porque las produce él también, pero son muy pocos los directores que realmente pueden poner de sí y poner requerimientos a los estudios y que los estudios cedan, y aparte con presupuestos. Pero yo creo que esto cierra más o menos el vistazo a una carrera astronómica, insólita en el cine blockbuster, me parece, de un director que hizo siempre lo que quiso, incluso en el sistema, que siempre dio productos originales, dio productos distintivos, y creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Realmente con el Ujú. repaso un director que en sus mejores o en sus peores, en lo que te parezca lo mejor, te parezca lo peor, para mí siempre dio un estilo distintivo y supo traer algo nuevo a la mesa que creo que hoy no está pasando mucho y por eso es particularmente valioso, ¿no? Porque es el que pone cosas nuevas en la mesa. Está bien. Es que es una carrera que incluso si la dejáramos por acá, me parece que sí tiene muchas idas y vueltas. O sea, ya es una carrera muy hecha. O sea, un director que decimos el nombre y significa un montón de cosas. Y bueno, asumiendo no, porque ya sabemos que no, pero imaginando que hubiera terminado acá esa carrera, quiero escuchar ese top 3 cada vez que hacemos un repaso. Yo soy fácil, yo soy de rankings, Sí, yo sí. simplifico. Después de hablar una hora y media de Y yo todo lo esto tengo, con sí, profundidad, ahora te sí. pido lo que la gente quiere. Mira, Dame lo fácil, sí, dame yo un lo 2 tengo, 3 lo puedo tener marcado. Mira, Dale. Memento, Bien. Uno, eso es eh, uno. Bien. sí, Memento, Dunkerque y Sí. El Origen. Muy bien, muy bien. Un dos tres un dos tres así. Yo voy más o menos por ahí, pero lamentablemente para vos, yo sé que no te va a gustar, voy a Sí, yo sacar sé que Memento. Y sí, bueno, ¿qué ibas a querés que poner el haga? gran truco aparte. No voy a poner gato. ¿No? Tranquilo, tranquilo. Mira, bueno, No, bien, está bien. voy tres. Este es difícil. Voy a decir algo que... No voy a decir no voy a decir una animalada. ¿Vas a decir Tenet? No, tranquilo. Jugátela. En la No, vida hay que tres. jugársela. Voy con tres Dunkerque, dos Dark Knight, pero estuve a punto de alterarlas, estuve a punto de alterarlas. Y número uno para mí es Inception y no es muy difícil que cambie, muy difícil.
Pero puede bueno, no ser. estábamos A ver, tan, no bueno, estábamos tan lejos, estábamos y cerquita. aparte, sí, o sea, a ver, cambios de puesto y una película que no está. Y Pero te a ver, diré que nuestro cuarto debe ser la que no tiene el otro, un poco, porque yo sí, a Memento la mí voy a sí, tener a por ver. ahí y vos Dark Knight Sí, no a creo que la ver, tengas muy lejos. No, Dark Knight debe ser la que está también, debe ser una cuarta. Y Memento también debe ser una cercana tuya. Sí, 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 sí. Pero bueno, sin duda se habla de un director notable y que ha mantenido un nivel también altísimo, ¿no? Y eso creo que es lo celebrable. Y ahora, bueno, esta semana veremos entonces con qué nos sorprende, con otra película de época, con otra película, bueno, como bien decías, en otro estudio. Y Nueva una década, película, nuevo nueva todo. década, nuevo Nolan. Claro. Vamos allá a descubrir con muchas ansias con qué nos sorprende. Creo que esto puede darle entonces con este top 3 un cierre a nuestro programa de hoy. Decinos, Seba, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no Cineexplicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.